Y hablamos de los medicamentos, ¿no? Les dábamos cuenta del aumento, hablamos con un farmacéutico, nos contaba que prácticamente se hace imposible, que han disminuido las ventas de una manera descomunal. Estamos junto a Marcelo Peretta, que es secretario general del Sindicato de Argentinos de Farmacéuticos y Bioquímicos. Marcelo, bienvenido, gracias por estar. Hola Antonio, hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cuánto se ha reducido la venta en general de medicamentos? Nosotros hemos medido el 8% de receta caída. ¿Qué significa esto? De cada 100 recetas que los médicos prescriben, 8 no llegan al farmacéutico, el farmacéutico no las dispensa. A veces digamos, el abuelo o el adulto menor, la persona que tiene la receta, llega a la farmacia y le pregunta cuánto vale los 2 o 3 medicamentos que tiene la receta y dice, bueno, después vengo. A pesar de que en muchos casos tiene cobertura, o sea, tiene el descuento de la obra social o tiene el descuento del PAMI en el caso de los jubilados, no le alcanza. ¿Por qué? Porque han aumentado excesivamente los medicamentos, pero eso hace que, por supuesto, facture menos la farmacia. Se han cerrado 64 farmacias en el 2018 aquí en Capital y en el Gran Buenos Aires. Pero uno no viene a plantear los problemas del sector. Acá lo preocupante es que esos medicamentos que la gente no toma, que los pacientes no toman, es una enfermedad que crece. Vamos a suponer, es una hipertensión que no está tratada, es una diabetes que no está tratada, es un colesterol. Es una muerte. Y que termina en extremo en la muerte, Antonio, tal cual. De hecho, ha aumentado la morbimortalidad asociada a medicamentos, asociada a no tomar los medicamentos en tiempo y forma. Por ello estamos reclamando de nuestro sindicato de farmacéuticos y bioquímicos una presencia de la cartera de salud mucho más activa en materia de medicamentos. No puede dejarle liberado al mercado, si la gente le alcanza lo paga y si no le alcanza que no lo tome. Bueno, es eso, es lo que ha hecho este gobierno, es lisa y llanamente en salud, que se joda si no tiene plata para pagar su prepaga, su obra social, que también en las obras sociales hemos perdido importante cantidad de afiliados, porque al caer la cantidad de trabajadores registrados, la ley dice que 3 meses después ya no tienen obra social. Entonces, esto es preocupante y uno ve que en el discurso del presidente la salud no estuvo presente, no dijo una palabra de salud, como si todo funcionara muy bien, ¿no es cierto? Pero además Marcelo, con una participación activa de lo que es el gobierno, del presidente Macri, del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo mencionaba, bueno, la quita de algunos medicamentos que tenían cobertura del 100% apenas iniciado el gobierno. Y luego no poner un tope, por ejemplo, a los aumentos en un área de salud, nada más y nada menos, ¿no? Con aumentos que han sido del 500%. Es decir, ahí hay una decisión concreta cuando vos sabés que los precios te van aumentando, pero vos decías, algunos aún así con cobertura del 40%, por ejemplo, el que más suerte tiene, digamos, porque es una cobertura importante, o del 50%, pero de todos modos algunos jubilados tienen que pagar 2.000 pesos porque ese medicamento cuesta hasta 4.000 o 5.000. Claro. Entonces, aunque tengas cobertura, sigue siendo una cantidad de dinero que con una jubilación mínima es imposible de pagar. Claro, aunque el PAMI le cubre el 80%, sí, que tiene cobertura en algunos medicamentos, el 80%, claro, uno dice, PAMI, bueno, casi todo está cubierto. No, ese 20% es tan alto que hace inviable para una jubilación de 10.000 pesos. Nosotros tenemos medido, que es la mínima, ¿no es cierto? Nosotros tenemos medido que los adultos mayores tienen entre 3.500 y 4.000 pesos mensuales de gasto en medicamentos, porque además de tener los recetados, tienen los otros que tienen que ver con suplementos dietarios, con vitaminas, que necesitan propio de la edad, ¿no es cierto? O sea que en ese marco digamos, insumo necesario que tienen para vivir, es mucho lo que se le va del bolsillo. Por eso es importante que se trabaje para no incluir, por ejemplo, en el mercado, como es el libre mercado, los precios de los celulares, los relojes, que si la gente no los compra no se muere. En el tema de medicamentos, esto hay que cambiar. Y doy un dato de la realidad. Fíjense ustedes, y le pido al señor presidente, después que le doy las condolencias, por supuesto, y después que termine de reflexionar y vuelva a la actividad, tiene la posibilidad de hablar qué le pasó a su padre. Particularmente creemos que fue víctima del sistema de salud. Recordemos, Franco Macri en el 2018, febrero de 2018, le reemplazaron la cadera por una fractura que tuvo. Digamos, es muy habitual en los adultos mayores que se caigan. Se sabe que los posoperados, al año de morirse, el 25% de los posoperados al año de operarse mueren. O sea que era de libro que 1 de cada 4, dentro de los cuales
lamentablemente le tocó al padre del presidente. ¿Cuál es la relación directa, Marcelo? La relación directa tiene que ver que la política de salud hoy... entre la operación de cadera y la muerte posterior inmediata. Hay que trabajar para que no se llegue a la operación de cadera, porque primero, poner una prótesis, por más que sea importada, por más que sea nacional, que esa es la discusión, que te la cubra la obra social, sí, no responde a recuperar el hueso. Es preferible tener el hueso original, debilitado, bien, pero atenderlo con alimentación, con lácteos, con sol. Y eso es lo que tiene que hacer un Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se dedica a decir, bueno, ¿te cubro esa prótesis o no te la cubro? Alimentando un negocio de la industria farmacéutica también, porque esto hay que decirlo, que venden al PAMI y al IOMA millones en prótesis, cuando en realidad esos millones, el PAMI, el IOMA y el Ministerio de Salud, bueno, el ex Ministerio de Salud, tiene que trabajar para que no llegue a las fracturas. Entonces, él tiene la posibilidad de decirle a la cartera de salud, bueno, ¿por qué no promovemos y que ningún adulto mayor más se muera por una fractura por no poner, por ejemplo, un parante en el baño, un parante en la cocina? Hay que adaptar la casa de los adultos mayores para que no se caigan. Vos tomás como ejemplo una persona que tiene una gran cantidad de recursos, con muchísimo dinero. Uno piensa, ¿qué es lo que pasa con el que no los tiene? Imagínate que en Franco Macri no pasó por si la prótesis era nacional o importada. Tuvo seguramente la más cara, el mejor traumatólogo y la mejor atención. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice, no lleguemos a los reemplazos de cadera. Trabajemos con los adultos mayores para que no se caigan, por ejemplo, que no tomen excesivamente medicamentos que los mareen, los psicofármacos a veces, pero en eso necesitas una cartera de salud activa, no que deje librado al mercado la salud. Fíjate que hay una crueldad en la cadena de pagos que viene hace décadas, que es que la farmacia paga los 21 días, a vos la organización te paga 45 o 60 días, y eso pasa en toda la cadena de pagos. Por eso quiebran las pymes, quiebran las farmacias, porque está rota la cadena de pago. Por eso mismo, más con inflación. Antonio, estas 64 farmacias que yo dije que se cerraron están dentro de las 10.000 pymes que cerraron. Claro. Esto es así, porque si la farmacia tiene que pagarle al laboratorio a los 23 días, pero recibe de las prepagas el saldo de la diferencia que paga el paciente, lo que le devuelve la prepaga, a los 90 días, es inviable. Claro. La farmacia, digamos, de corporación, de cadena, esa tiene más espalda, ¿no es cierto? El farmacéutico no. El farmacéutico no, entonces eso la gente tiene que saber. Que el problema no pasa por solamente para el farmacéutico que tiene que cerrar la farmacia. La gente pierde un pequeño centro de salud y después todo se hace corporativo, la gente tiene que viajar al microcentro para buscar un medicamento y no esa farmacia que tiene en la esquina o en su barrio, y ahí perdemos, digamos, como la atención de salud que tenemos que tener. ¿Pero eso por qué? Porque no existe un Ministerio de Salud. Entonces, en este momento que se están discutiendo las candidaturas, que el 2019, las elecciones, si, digamos, se cambia de gobierno, si se continúa, ¿quién va a ofrecer políticas de salud para todos? Porque ya vimos que son políticas públicas que no podemos ni dejar en manos de las corporaciones ni prescindir. Necesitamos que los funcionarios que estén en salud tomen el desafío de llevar adelante, por otra parte, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No hay que inventar nada, hay que implementar lo que ya dice la OMS. No, aparte con los aumentos desmedidos de las prepagas. Sí, bueno, además, ¿no? Porque hoy una prepaga para una familia tipo está en cuánto, 15.000 pesos, 16.000 pesos. Bueno, la gente se ha caído de las prepagas, es decir, no puede pagar la prepaga, va a la obra social, o de la prepaga premium pasa al plan básico, de las obras sociales, como dijimos recién, y así la salud pública. Y los hospitales están colapsados, no hay vacunas, no hay suficientes insumos, sigue pasando lamentablemente, y no hay políticas. Entonces es muy triste ver esto, es una de las preocupaciones del porteño, la salud, digamos, la prepaga, la obra social y el medicamento. Del país. Fíjate que en Rosario 40.000 personas pasaron al sistema de medicina pública porque no pueden pagar más la prepaga. Bueno, entonces, y por otra parte, el Estado totalmente ausente. Dejan que algunos grupos económicos o algunas prepagas sigan haciendo negocio, aumentando sin importarle la cuota, o algunos grupos de la industria de la salud, de la industria sanitaria, por decirlo de alguna manera, aumenten el precio de los medicamentos sin ningún tipo de justificación, o se monten en el negocio, por ejemplo, las prótesis, que en muchos casos es necesario evitar la prótesis, es decir, fortalecer el hueso del adulto mayor, hacerlo caminar, tomar lácteos, suplementos dietarios, antes que se caiga y se fracture, porque después
por más prótesis importada que le pongan, ya ven, le pasó al padre del presidente, no alcanza. Es que además es muy interesante lo que decís, porque la gente, además, en el área de salud, tiene un desconocimiento lógico, porque nadie es experto, nadie sabe qué es lo mejor, confía en el médico, y esto que vos estás contando, por ejemplo, alguno pensará, bueno, no, está buenísimo porque me ponen la prótesis y entonces voy a andar bárbaro, y lo mejor era fortalecer a esa persona a través de medicación, ¿no? Y no llegar a esa situación. Medicación preventiva. Lo que pasa es que la mayoría, nosotros no lo sabemos, nunca sabemos qué es lo mejor en salud, y ahí es donde hay que confiar en los médicos y en un Estado, por supuesto, que te proporcione la mejor opción. Dos cosas sobre Pero es una política de Estado como tantas otras. Mira, Marcelo, te termino con esto porque quiero escuchar tu opinión. Ayer decíamos lo mismo en lo que tiene que ver con educación, ¿no? A ver, ¿es el Estado el que tiene que encargarse del acceso a la salud, de la salud pública, o tiene que poner un tope a los incrementos en las prepagas? Bueno, el tope a las prepagas nunca llegó. Aumentaron de la manera que quisieron en los últimos años. Pero Dani, con una trampa que Marcelo debe conocer. ¿Cuál es la tasa de utilización de una prepaga? Bajísima, porque hacen todo lo posible para no usarla. Para cobrarte, eso sí, hacen todo lo posible para que pagues la cuota. Entre el 7 y el 10%. Pero cuando la necesitas no la puedes utilizar por las trabas que te ponen. Y lo que decía Daniela, eso se puede resolver tranquilamente. No puede ser que el PAMI no le regale el calcio en pastillas a los adultos mayores, que es un insumo esencial para mantener los huesos. No genere que los profesionales de la salud, en lugar de hacer cola o meses que están para buscar cama, o lo que estamos teniendo en el PAMI, que 3 meses de espera para encontrar una cama para internarse, en lugar de que el adulto mayor tenga que movilizarse al hospital, poner profesionales que se acerquen al domicilio del adulto mayor y vean estas cositas, cómo lo estimulamos para que se alimenten bien, cómo los estimulamos para que salgan a caminar un poquito al sol, para que hagan una leve actividad física para fortalecer los huesos, que eso es lo que se recomienda para que no se caiga, para que no se fracture, porque lamentablemente el adulto mayor, una vez que se fracturó, la cadera particularmente, la sobrevida cae al piso. Es distinto con la cardiología, que muchas veces cuando se coloca un stent, la circulación sanguínea mejora. En el tema de, digamos, la traumatología, por decirlo de alguna manera, es totalmente a la inversa. Entonces necesitamos un Estado que sabe de estos temas, que esté proactivo y no deje, digamos... Claro, para esto tiene que haber un ministerio, tiene que haber políticas. Tiene que haber terminar con los curros.